exploraremos este intrigante aspecto de la Biblia, centrándonos en la importancia de la autenticidad de sus versículos y presentando algunos de los versículos espurios más conocidos, incluyendo el enigmático 1 Juan 5:7. La autenticidad de los versículos bíblicos es una cuestión de gran relevancia, ya que la Biblia no solo es un documento religioso sino también un referente cultural y literario de importancia universal. La comprensión de qué versículos son genuinos y cuáles pueden haber sido agregados o modificados a lo largo del tiempo es esencial para una interpretación precisa de las enseñanzas y creencias que se derivan de la Biblia. Uno de los ejemplos más destacados de versículos espurios es 1 Juan 5:7, que ha sido objeto de controversia y debate entre eruditos y teólogos durante siglos debido a su implicación en la doctrina de la Trinidad. A medida que profundicemos en este artículo, examinaremos este versículo en detalle, así como otros versículos espurios, para comprender cómo han influido en la fe y la teología cristiana. Al explorar los versículos espurios de la Biblia, nos sumergiremos en una fascinante travesía a través de la historia, la teología y la exégesis, en un esfuerzo por arrojar luz sobre estos pasajes controvertidos y comprender su impacto en la interpretación de la palabra de Dios. Historia de los versículos espurios. Los versículos espurios de la Biblia tienen una larga y compleja historia que se extiende a lo largo de los siglos. Su origen y propagación se pueden rastrear a través de los siguientes puntos clave. 1. Copiado manual. Durante siglos, la Biblia fue copiada a mano por escribas y monjes en manuscritos antiguos. Este proceso manual, aunque realizado con gran cuidado, ocasionalmente dio lugar a errores de copia y la inclusión de pasajes que no estaban en los manuscritos originales o, por lo menos, en las copias más antiguas. 2. Traducciones y versiones. A medida que la Biblia se traducía a diferentes idiomas y se adaptaba a diferentes culturas, se produjeron versiones variadas. Estas versiones divergentes a menudo incluían o excluían versículos de manera inconsistente, lo que contribuyó a la aparición de versículos espurios en ciertas traducciones. 3. Intereses teológicos. Algunos versículos espurios surgieron debido a intereses teológicos particulares. Por ejemplo, en el caso de 1 Juan 5:7, se argumenta que se introdujo para apoyar la doctrina de la Trinidad en la Iglesia. 4. Recopilación y cánones. A lo largo de la historia, se realizaron esfuerzos para recopilar y definir el canon bíblico, es decir, qué libros y versículos debían considerarse inspirados y auténticos. Estos procesos a menudo involucraban debates y decisiones sobre la autenticidad de ciertos versículos. 5. Crítica textual. La crítica textual se desarrolló como una disciplina académica para analizar los manuscritos bíblicos y determinar cuáles eran los más antiguos y confiables. Esta disciplina arrojó luz sobre la autenticidad de muchos versículos y ayudó a identificar aquellos que probablemente eran espurios. 6. Controversias continuas. Los debates y controversias en torno a los versículos espurios han persistido a lo largo de los siglos y continúan siendo objeto de estudio y discusión en la actualidad. Diferentes denominaciones cristianas tienen opiniones variadas sobre la autenticidad de ciertos versículos, lo que ha llevado a tensiones y desacuerdos en la interpretación de la Biblia. La historia de los versículos espurios en la Biblia está marcada por una serie de factores, que incluyen errores de copia, traducción, intereses teológicos y disputas sobre qué versículos deben considerarse auténticos. Estos factores han dado lugar a una variedad de versiones y opiniones en torno a la autenticidad de ciertos pasajes bíblicos, generando debates y controversias a lo largo de la historia cristiana. 1 Juan 5:7 El caso emblemático. El versículo 1 Juan 5:7, conocido como el Johanneum, o la Juanina, es uno de los versículos espurios más destacados y ha sido central en la controversia sobre la doctrina de la Trinidad. Aquí profundizaremos en este versículo y su historia. Detalle del versículo 1 Juan 5:7. El versículo 1 Juan 5:7, tal como aparece en la Reina Valera, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este versículo ha sido fundamental para aquellos que defienden la doctrina de la Trinidad, que sostiene que Dios existe como una única entidad divina en tres personas, Padre, Hijo, Verbo y Espíritu Santo. Análisis textual y ausencia en manuscritos antiguos. Sin embargo, la autenticidad de 1 Juan 5:7 ha sido ampliamente cuestionada debido a su ausencia en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. La mayoría de los manuscritos griegos antiguos, que son la base de muchas traducciones modernas de la Biblia, no contienen este versículo. Fue añadido posteriormente en algunos manuscritos latinos y en la Vulgata de Jerónimo en el siglo IV, pero no se encuentra en los manuscritos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento, lo que plantea serias dudas sobre su autenticidad. Citas de eruditos y expertos.
Numerosos eruditos y expertos en crítica textual han abordado la cuestión de la autenticidad de 1 Juan 5:7. A continuación, algunas de sus opiniones. 1. Bruce M. Metzger, uno de los principales expertos en manuscritos del Nuevo Testamento, afirmó que la evidencia en contra de la autenticidad del Comma Johanneum es insuperable. 2. Bart Ehrman, autor y erudito en estudios bíblicos, señala que este versículo es un ejemplo de una interpolación posterior y que no es parte del texto original de 1 Juan. Y 3. Textos críticos bíblicos. La mayoría de las ediciones modernas de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén y la Biblia Nueva Versión Internacional, excluyen 1 Juan 5:7 de su texto principal y lo colocan en notas al pie debido a su dudosa autenticidad. En resumen, 1 Juan 5:7 es un caso emblemático de un versículo espurio que ha desempeñado un papel significativo en la controversia sobre la Trinidad. Su ausencia en los manuscritos más antiguos y las opiniones de eruditos en crítica textual sugieren que no es parte del texto original de 1 Juan, aunque sigue siendo un tema de debate en algunos círculos teológicos. Otros versículos espurios relevantes. A lo largo de la historia de la Biblia, se han identificado varios versículos espurios, algunos de los cuales han sido incluidos en ciertas versiones de la Biblia, mientras que otros han sido considerados apócrifos o dudosos en términos de su autenticidad. A continuación, se enumeran algunos de los versículos espurios más relevantes junto con una breve descripción de su historia. 1 Juan 5:7-8, Johanneum. Como se discutió anteriormente, este versículo es conocido como el Johanneum, y ha sido central en la controversia sobre la Trinidad. No se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos. 2. Marcos 16:9-20, final largo de Marcos. El Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 en los manuscritos más antiguos, pero en algunos manuscritos posteriores se agregaron estos versículos adicionales que relatan las apariciones de Jesús después de su resurrección. 3. Mateo 5:21 de la tarde, este género no sale sino con ayuno y oración. La razón principal para considerar este versículo como espurio es que no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento. En su lugar, parece haber sido una adición posterior en algunos manuscritos y, por lo tanto, no se considera parte del texto original de Mateo. 4. Romanos 8:1b, los que no andan conforme a la carne, la segunda parte de Romanos 8:1. Muchos manuscritos antiguos omiten esta parte y simplemente terminan el versículo con, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 5. Juan 7:53 de la mañana a 8:11 de la mañana, la mujer adúltera. Esta historia de Jesús y la mujer adúltera no se encuentra en los manuscritos más antiguos de Juan ni se considera una adición posterior a algunos manuscritos. Su autenticidad es ampliamente cuestionada debido a su ausencia en los manuscritos más antiguos y a su estilo literario diferente en comparación con el resto del Evangelio de Juan. 6. Mateo 6:13 de la mañana b, adición de, porque tuyo es el reino. En algunos manuscritos, el versículo 6:13 de la mañana del Padre Nuestro incluye una adición, porque tuyo es el reino. Esta frase no se encuentra en todos los manuscritos y es una adición posterior en algunos textos. 7. Lucas 10:43 de la noche menos 44, el sudor de sangre de Jesús. Estos versículos que describen el sudor de sangre de Jesús en el Getsemaní son considerados espurios en muchos manuscritos antiguos de Lucas. 8. Mateo 6:11 de la tarde, versículo omitido. En algunas versiones de la Biblia, este versículo se omiten o se colocan en notas al pie debido a su ausencia en algunos manuscritos antiguos. 9. Juan 5:4, el ángel que descendía al estanque, este versículo, que describe un ángel que descendía al estanque de Betesda y sanaba a los enfermos, se encuentra en algunos manuscritos pero no en los más antiguos. 10. Juan 5:7b, adición de, mientras el agua está en movimiento, algunos manuscritos añaden una frase que describe el movimiento del agua en el estanque de Betesda en Juan 5:7b, lo que sugiere una explicación para la creencia en la sanación por el ángel. 11. Hechos 8:37 de la mañana, la confesión de fe del eunuco etíope. Este versículo, que presenta la confesión de fe del eunuco etíope antes de ser bautizado por Felipe, se omite en muchos manuscritos antiguos de Hechos. 12. Mateo 16 en 2b3, señales de los tiempos. Estos versículos, que hablan sobre la capacidad de la multitud para interpretar las señales de los tiempos, se encuentran en algunos manuscritos, pero se consideran una interpolación posterior en la mayoría de las versiones modernas. 13. Hechos 24 en 6b8, versículos omitidos. Estos versículos, que describen los argumentos de los judíos contra el apóstol Pablo ante el gobernador Félix, están ausentes en algunos manuscritos antiguos de Hechos. 14. Mateo 27 en 49, la esponja con vinagre. En algunos manuscritos de Mateo,
se incluye el versículo 27 en 49, que menciona a alguien dando a Jesús una esponja empapada en vinagre. Sin embargo, este versículo se omite en muchos manuscritos antiguos. 15. Juan 9:25 de la noche, versículo adicional. El versículo 9:25 de la noche de Juan se considera una adición posterior en algunos manuscritos, ya que afirma que Jesús hizo muchas otras cosas que no están registradas en el Evangelio. 16. 1 Timoteo 3:16 de la mañana, misterio de la piedad. Este versículo es objeto de debate debido a una variante textual en la que se menciona el misterio de la piedad, o Dios manifestado en carne. Las diferencias en los manuscritos han llevado a interpretaciones divergentes. 17. Apocalipsis 10:19 de la noche, amenaza añadida. Algunos manuscritos incluyen una amenaza añadida al final de Apocalipsis 10:19 de la noche, advirtiendo contra la eliminación de palabras del libro. 18. Hechos 9:5-6, interpolación de Saulo y la voz del cielo. Algunos manuscritos incluyen una interpolación que añade un diálogo entre Saulo y Jesús en el camino a Damasco, así como la voz del cielo, pero se considera que es una adición posterior en algunos manuscritos. 19. Lucas 5:36 de la tarde, versículo omitido. Algunos manuscritos omiten el versículo 5:36 de la tarde de Lucas, que habla de dos personas en la cama, uno es llevado y el otro dejado, lo que ha generado discusión sobre su autenticidad. 20. Juan 9:24 de la noche menos 25, añadido de las palabras, este discípulo es el que da testimonio de estas cosas. Al final del Evangelio de Juan, en algunos manuscritos se añaden las palabras, este discípulo es el que da testimonio de estas cosas, pero esto es considerado una adición posterior. 21. 1 Timoteo 6:5, versículo omitido. En algunos manuscritos, el versículo 6:5 de 1 Timoteo, que menciona a personas de mente depravada y privadas de la verdad, se omite. 22. Génesis 4:8b, adición de, vamos al campo. En algunos manuscritos, se añade la frase, vamos al campo, al relato de Caín y Abel en Génesis 4:8b. 23. Mateo 5:22 de la mañana b, adición de, sin motivo. Algunos manuscritos añaden la frase, sin motivo, al pasaje en Mateo 5:22 de la mañana que habla sobre la ira y el insulto, lo que cambia el contexto del versículo. 24. Mateo 8:16 de la noche b, adición de, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. En algunos manuscritos, el pasaje de Mateo 8:16 de la noche b incluye una adición que explica la parábola de los trabajadores de la viña de manera más explícita. 25. Marcos 3:28 de la tarde, adición del versículo, y se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. En algunos manuscritos, se añade un versículo que cita el Salmo 28:5 como cumplimiento profético, pero este versículo no se encuentra en todos los manuscritos. 26. 1 Corintios 7:5b, adición de, por un tiempo. En algunos manuscritos, se añade la frase, por un tiempo, al versículo 7:5b de 1 Corintios, que habla sobre el período de abstinencia en el matrimonio. Y 27. Marcos 1:41 de la mañana, variante textual. En algunos manuscritos de Marcos 1:41 de la mañana, Jesús siente compasión antes de limpiar a un leproso, mientras que otros manuscritos indican que Jesús se enojó antes de realizar la curación. Métodos de determinación de autenticidad. La determinación de la autenticidad de los versículos bíblicos es un proceso crítico en la investigación académica y la crítica textual de la Biblia. Los académicos utilizan varios métodos y enfoques para evaluar la autenticidad de un pasaje o versículo en la Biblia. A continuación, se describen algunos de los métodos clave y se discute la importancia de los manuscritos más antiguos en este proceso. 1. Crítica textual. La crítica textual es el método fundamental para determinar la autenticidad de los versículos bíblicos. Los eruditos comparan diferentes manuscritos antiguos y evalúan las variantes textuales, es decir, las diferencias en los textos, para determinar cuál es la forma más cercana al original. Los manuscritos más antiguos y más cercanos en fecha al autógrafo, el manuscrito original, se consideran generalmente más confiables. 2. Manuscritos antiguos. Los manuscritos más antiguos son esenciales en la determinación de la autenticidad. Los académicos priorizan los manuscritos que datan de cerca del tiempo en que se escribieron los textos originales. Por ejemplo, los manuscritos del Nuevo Testamento más antiguos, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, son altamente valorados en la crítica textual debido a su antigüedad. 3. Comparación de variantes textuales. Los eruditos comparan las variantes textuales en diferentes manuscritos para identificar adiciones, omisiones o cambios en el texto. El análisis cuidadoso de estas variantes ayuda a determinar cuál es la lectura más probable y auténtica. 4. Contexto histórico y cultural.
Los académicos estudian el contexto histórico y cultural en el que se escribió un pasaje para comprender mejor su autenticidad. Esto incluye considerar el estilo lingüístico, las referencias culturales y las prácticas de escritura de la época. 5. Consistencia teológica. Se evalúa si un versículo encaja de manera coherente con el resto de la teología y el mensaje de la Biblia. Los pasajes que introducen doctrinas o conceptos nuevos y extraños a menudo se someten a un mayor escrutinio. 6. Testimonio de los padres de la Iglesia. Los escritos de los padres de la Iglesia, como las citas tempranas de los textos bíblicos en sus obras, proporcionan evidencia adicional sobre la autenticidad de los versículos. Y 7. Evidencia externa. La evidencia externa se refiere a cualquier evidencia fuera de los manuscritos, como inscripciones, papiros y citas en obras de otros autores antiguos que hacen referencia a los versículos en cuestión. La importancia de los manuscritos más antiguos radica en su proximidad temporal al momento en que se escribieron los textos originales. Cuanto más antiguo sea un manuscrito y más cercano al autógrafo, mayor será su valor como evidencia de la autenticidad. Los manuscritos antiguos proporcionan una ventana directa al texto original y, por lo tanto, se consideran fundamentales en la determinación de la autenticidad de los versículos bíblicos. La determinación de la autenticidad de los versículos bíblicos es un proceso riguroso que combina la crítica textual, el análisis de variantes, el contexto histórico y cultural, y la evidencia de los manuscritos más antiguos. Los académicos utilizan una variedad de métodos para llegar a conclusiones fundamentadas sobre la autenticidad de un pasaje particular en la Biblia. Impacto en la teología y la doctrina. La presencia o ausencia de versículos espurios ha tenido un impacto significativo en la teología y la doctrina cristiana a lo largo de la historia. A continuación, se presenta un análisis de cómo la inclusión o exclusión de estos versículos ha influido en la teología y ejemplos de doctrinas que han sido afectadas. 1. Doctrina de la Trinidad. Ejemplo, 1 Juan 5 en 7-8, como Johannæum. Impacto. La inclusión de este versículo, que menciona los tres que dan testimonio en el cielo, Padre, Verbo y Espíritu Santo, ha sido utilizada como apoyo para la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, se considera espurio en la mayoría de las versiones modernas de la Biblia, lo que ha llevado a una reevaluación de su papel en la enseñanza trinitaria. La doctrina de la Trinidad sigue basándose en otros pasajes bíblicos. 2. Enseñanza sobre el perdón y la misericordia. Ejemplo, Juan 7:53 de la mañana a 8:11 de la mañana, la mujer adúltera. Impacto. A pesar de su autenticidad cuestionada, la historia de la mujer adúltera y el perdón de Jesús ha influido en la enseñanza sobre la misericordia y el perdón en el cristianismo. La idea de que Jesús no condenó a la mujer adúltera ha sido un ejemplo poderoso de la gracia divina. 3. Práctica del ayuno. Ejemplo, Mateo 5:21 de la tarde, parte del versículo omitida. Impacto. La parte omitida de este versículo habla sobre la necesidad de ayuno y oración para ciertos problemas espirituales. Aunque se cuestiona su autenticidad, ha influido en la práctica del ayuno en la tradición cristiana. La inclusión o exclusión de este versículo ha afectado la importancia atribuida al ayuno en algunas denominaciones. 4. Misión de Jesús como Salvador. Ejemplo, Mateo 6:11 de la tarde, versículo omitido. Impacto. Este versículo habla sobre el propósito de la venida de Jesús para salvar a los perdidos. Aunque se omite en algunos manuscritos, su contenido ha influido en la enseñanza sobre la misión de Jesús como Salvador y Redentor de la humanidad. 5. Sanación divina y ángeles. Ejemplo, Juan 5:4, el ángel que descendía al estanque. Impacto. Aunque se considera espurio en muchos manuscritos, este versículo ha influido en la creencia en la sanación divina y el papel de los ángeles en la Biblia. Ha sido citado para respaldar la idea de que un ángel descendía al estanque y sanaba a la persona que entraba primero. Y 6. Importancia de la confesión de fe en la conversión. Ejemplo, Hechos 8:37 de la mañana, la confesión de fe del eunuco etíope. Impacto. A pesar de su omisión en algunos manuscritos, este versículo ha influido en la importancia de la confesión de fe en la conversión cristiana y en la práctica del bautismo. La presencia o ausencia de versículos espurios ha tenido un impacto en la teología y la doctrina cristiana al influir en la interpretación de ciertos aspectos de la fe. Los versículos controvertidos a menudo han desafiado y enriquecido la comprensión de la Escritura y la teología, y han llevado a una reflexión más profunda sobre la fe y la práctica cristiana. La crítica textual y el análisis cuidadoso de estos versículos son esenciales para discernir su autenticidad y su impacto en la doctrina. La importancia de la educación bíblica. La importancia de la educación bíblica en relación con la existencia de versículos espurios es fundamental para el entendimiento y la fe de los creyentes. Aquí se discuten algunos puntos clave sobre este tema. 1. Promoción del pensamiento crítico.
La educación bíblica que incluye la conciencia de versículos espurios fomenta el pensamiento crítico entre los creyentes. Los fieles deben ser alentados a cuestionar, investigar y comprender la historia y la autenticidad de los textos bíblicos. Esto no debilita la fe, sino que la enriquece al basarla en un entendimiento más profundo y fundamentado. 2. Prevención de malentendidos. La falta de conocimiento sobre versículos espurios puede llevar a malentendidos y a la adopción de doctrinas erróneas. Al educar a los creyentes sobre estos versículos, se pueden evitar interpretaciones equivocadas y enseñanzas no fundamentadas en la Escritura. 3. Fortalecimiento de la fe sólida. Una fe sólida se construye sobre una base de comprensión y estudio informado de la Biblia. Cuando los creyentes son conscientes de los versículos espurios y cómo se determina su autenticidad, están mejor preparados para defender su fe y entender su contexto histórico y cultural. 4. Promoción del diálogo. La educación bíblica informada puede facilitar el diálogo con personas de diferentes denominaciones cristianas. Comprender las diferencias en las escrituras y las interpretaciones puede abrir la puerta a conversaciones constructivas y respetuosas, a fin de guiar a los demás a la sana doctrina bíblica. 5. Énfasis en la importancia de los manuscritos antiguos. La educación bíblica sobre versículos espurios resalta la importancia de los manuscritos más antiguos y su papel en la determinación de la autenticidad. Esto anima a los creyentes a valorar y preservar los textos bíblicos en su contexto histórico y cultural. 6. Fortalecimiento de la comunidad de creyentes. La educación bíblica crea una comunidad de creyentes informados y comprometidos que pueden crecer en su comprensión de la fe juntos. Esto fomenta un ambiente de estudio y discusión donde las preguntas y dudas pueden ser abordadas con respeto y apertura. Y 7. Enfrentamiento de desafíos modernos. La educación bíblica también ayuda a los creyentes a enfrentar desafíos modernos y cuestiones éticas desde una perspectiva basada en la Biblia. Comprender la autenticidad de los versículos bíblicos permite abordar de manera más informada temas contemporáneos. En última instancia, la educación bíblica informada sobre versículos espurios fortalece la fe y la comprensión de la Biblia. Los creyentes pueden abrazar su fe de manera más sólida cuando tienen un conocimiento profundo de las Escrituras y están equipados para discernir la autenticidad de los versículos. Esto contribuye a una comunidad de creyentes más sólida y a una fe más arraigada en la verdad bíblica. Conclusión. En conclusión, este artículo ha abordado la cuestión de los versículos espurios en la Biblia, destacando la importancia de la investigación y la educación en este tema. A continuación, se resumen los puntos clave discutidos. 1. Introducción a los versículos espurios. Se presentó una introducción al tema de los versículos espurios en la Biblia, destacando su relevancia y cómo pueden influir en la teología y la doctrina cristiana. 2. Historia de los versículos espurios. Se exploró la historia de cómo surgieron los versículos espurios a lo largo de los siglos, con énfasis en las diferentes versiones de la Biblia y los debates que han rodeado estos versículos. 3. 1 Juan 5:7. El caso emblemático. Se analizó en detalle el versículo 1 Juan 5:7, su papel en la controversia sobre la Trinidad y las razones de su autenticidad cuestionada. 4. Otros versículos espurios relevantes. Se enumeraron otros versículos espurios mencionados en este chat, junto con breves explicaciones de su historia y controversia. 5. Métodos de determinación de autenticidad. Se describieron los métodos utilizados por académicos para determinar la autenticidad de los versículos bíblicos, con un enfoque en la importancia de los manuscritos más antiguos. 6. Impacto en la teología y la doctrina. Se analizó cómo la presencia o ausencia de versículos espurios ha influido en la teología y la doctrina cristiana, con ejemplos de doctrinas afectadas. Y 7. La importancia de la educación bíblica. Se discutió la importancia de educar a los creyentes sobre la existencia de versículos espurios y la necesidad de fomentar el pensamiento crítico y el estudio bíblico informado. Así, este artículo enfatiza la importancia de la investigación académica y la educación continua en torno a la Biblia y su historia. Invitamos a los lectores a profundizar en su comprensión de las Escrituras, a cuestionar y explorar, y a abrazar una fe basada en un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Al hacerlo, los creyentes pueden fortalecer su relación con la Biblia y su comprensión de la fe cristiana, y estar mejor equipados para discernir la verdad en un mundo lleno de información y desafíos. Referencias. 1. Metzger, Bruce M. Ehrman, Barthe, The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration. La Biblia griega, su transmisión, corrupción y restauración. Este libro es una referencia clásica en el campo de la crítica textual del Nuevo Testamento. 2. Aland, Court y Aland, Barber. The Text of the New Testament.
An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism, el texto del Nuevo Testamento, una introducción a las ediciones críticas y a la teoría y práctica de la crítica textual moderna. Este libro proporciona una visión general completa de la crítica textual del Nuevo Testamento. 3. Bockmull, Marcus. The Cambridge Companion to Jesus, el compañero de Cambridge sobre Jesús. Este libro aborda cuestiones relacionadas con los versículos espurios y su impacto en la comprensión de Jesús y su enseñanza. 4. Colección de manuscritos antiguos. Consultar ediciones críticas y facsímiles de manuscritos antiguos como el Codex Sinaiticus, el Codex Vaticanus y el Papiro Chester Beatty, que son fundamentales para la crítica textual del Nuevo Testamento. Y 5. Recursos académicos en línea. Sitios web de instituciones académicas y editoriales que se dedican a la investigación bíblica, como la Sociedad de Literatura Bíblica y Exegética, SBL, y la Universidad de Oxford, que ofrecen recursos y publicaciones relacionados con la crítica textual y la historia de la Biblia. Fuentes y recomendaciones. 1. Biblia de Jerusalén. Notas críticas. Traducción de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Editorial, Descle de Brouwer. Bilbao, España. 4ª edición, 1976. 2. A. T. Robertson. Texto griego del N. T. Robertson. United Bible Societies. Londres, Reino Unido. 5ª edición, 1934. 3. Comentario San Jerónimo, tomo IV. Traducción y comentario de San Jerónimo. Editorial, BAC. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, España, 1 reedición, 1967. 4. Léxico griego español Togui. Autor, Alfred Togui. Ediciones Cristiandad. Madrid, España, 1 reedición, 1990. 5. José Miguel Costa. Biblia y crítica textual. Introducción a las ediciones críticas y a la problemática de la recensión. 6. Juan Hernández Jr. El texto griego del Nuevo Testamento, su análisis y estudio crítico. 7. Gonzalo del Cerro. Textualidad bíblica. Investigaciones críticas sobre la Biblia hebrea y griega. 8. Gonzalo del Cerro. El texto hebreo de la Biblia. Análisis, crítica y revisión. 9. Carlos A. Segovia. The Text of the Hebrew Bible and its Editions. Studies in Celebration of the Fifth Centennial of the Complutensian Polyglot. 10. Daniel Sepúlveda. Escritos sagrados y bíblicos. Introducción al estudio de las Escrituras. 11. La Biblia tal como era, por James L. Kugel. Este libro explora la historia de cómo se formó la Biblia y cómo se transmitieron y copiaron los textos antiguos. 12. El texto del Nuevo Testamento. Desde el manuscrito hasta la edición moderna, por J. Harold Drainley. Este libro ofrece una visión general del proceso de transmisión de los textos bíblicos y la crítica textual. 13. El texto temprano del Nuevo Testamento, por Charles C. Hill y Michael J. Kruger, un libro que explora la formación y la transmisión de los textos bíblicos en los primeros siglos del cristianismo. 14. Estudios en la crítica textual del Nuevo Testamento, por Eldon J. Este libro contiene una colección de ensayos académicos sobre la crítica textual del Nuevo Testamento. 15. Gran Enciclopedia de la Biblia, de Clie. Esta enciclopedia proporciona una amplia gama de información sobre la Biblia, incluyendo temas bíblicos, personajes, eventos históricos, lugares y más. Es una fuente de referencia valiosa para explorar la Biblia desde una perspectiva evangélica. 16. Comentario Bíblico Mundo Hispano. Esta serie de comentarios, escrita por varios autores evangélicos, ofrece análisis detallados de los textos bíblicos y puede ser útil para la interpretación de pasajes bíblicos específicos. 17. Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Este diccionario teológico proporciona información sobre términos bíblicos, personajes, lugares y conceptos, y ofrece una perspectiva evangélica en sus entradas. 18. Diccionario Expositivo del Antiguo y Nuevo Testamento Vine, escrito por W. Vine. Este diccionario teológico se centra en definiciones y explicaciones de términos bíblicos y conceptos clave. 19. Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, de Colin Brown. Esta obra es una fuente teológica que proporciona definiciones y explicaciones de términos teológicos y conceptos bíblicos. 20. Comentario Bíblico Bacon. Esta serie de comentarios incluye contribuciones de autores evangélicos y puede ser útil para el estudio y la interpretación de libros y pasajes bíblicos específicos. Y 21. Comentario al texto griego del Nuevo Testamento, de William D. Mounce. Este comentario se enfoca en el texto griego del Nuevo Testamento y puede proporcionar información sobre variantes textuales y discusiones sobre la autenticidad de ciertos versículos.